Buenas noches, ¿viene usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esperemos un minutico a ver si se conecta alguien más y arrancamos la grabación. Bueno, ya estamos grabando, sí. Perfecto, acá. Ok, por ahí está Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo van? Muy bien Andrés, gracias. Mm. Bueno, les estoy compartiendo pantalla en este momento. Vamos a revisar aquí acción de formación de lo que nos corresponde esta semana, semana 3. Tenemos dos actividades para esta semana, ¿listo? Estas son dos actividades, en este caso que es la codificación de algunos módulos de software, todo siguiendo los requerimientos del proyecto que ustedes estén trabajando propio o simulado, individual o entre los grupos que están trabajando. Y son las evidencias de desempeño, que son la listo, codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. En este caso lo que pedimos es una app o escritorio, lo que vamos a hacer según el desarrollo que ustedes estén haciendo. Como les decía, algunos eh, requerían solo desarrollo móvil y otros que fuera móvil y que fuera web también, que fuera híbrido, y otros que fuera solo de tipo web o tipo aplicación, ¿listo? Algunas no necesariamente que estuvieran en la nube, puede ser otro tipo de aplicación o de bases de datos, bueno, dependiendo lo que cada uno maneja o busca en su proyecto. Y el otro lado, como tal, los módulos de software en este caso, que estén codificados y que estén probados también para saber si hay funcionalidad de lo mismo. Para eso entonces tenemos dos presentaciones que son las que les acabo de compartir por WhatsApp. Vamos a ir aquí a la número 1. Realmente pues les explico paso a paso y les quise ampliar un poco de información frente a algunos conceptos y demás, que no voy a entrar acá pues como a leer lo mismo que ya está allí, sino para que usted lo consulte. Igual pues todo está en el material de formación de la semana. Consulten también los videos que están allí, que son de ayuda como apoyo para que puedan resolver estas actividades. En este caso, entonces, vamos a ver la explicación de la evidencia técnica, que es la número 1, la que tenemos allá. Y pues la actividad, ya sabemos que esto es lo que nos lleva es a codificar los módulos de software como tal. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere decir esto de la codificación de módulos de software? Y según para los requerimientos del proyecto que hace cada uno, es que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar para su propio proyecto, realice una codificación del módulo del proyecto realizando conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo construcción de aplicaciones con Java. Esta es la partecita que ustedes deben ir a estudiar y a leer para poder resolver esta actividad. Bueno, los elementos como tal que usted debe tener en cuenta para la codificación del módulo son artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad. Quiere decir que usted ya tiene unos diagramas que había generado, que eran diagramas de clase, de casos de uso, donde teníamos los actores, los stakeholders, todas las diferentes interacciones que hacía cada uno de los usuarios en un diagrama, digamos, de un esquema, de un proyecto que usted pudiera visualizar, donde me pudiera o donde pueda especificar cómo funciona cada uno de los procesos, porque la solución que usted propone, sea la aplicación o la aplicación web o la solución, la base de datos, lo que sea, pues debe dar solución igual a este tipo de proyectos que usted hace. ¿Listo? Entonces, todos estos diagramas que usted hizo para la construcción del software, dependiendo cuáles utilizó, son los que va a utilizar o los que va a manejar en esta partecita. Esos diagramas como tal son los prototipos, los diseños. Algunos de ellos son, por ejemplo, los que estamos haciendo de las interfaces de usuario.
Entonces también hago un prototipado de eso, como también hago un prototipado de la base de datos o un prototipado de la construcción del software, del desarrollo, como lo voy a tener. Es decir, que maneje con un modelo más, digamos, organizado y más funcional, porque de esta misma manera es como voy a trabajar en la empresa o en las empresas. Entonces voy a manejar una serie de versionamientos, de versiones de programas para bases de datos, para JavaScript, para muchas cosas, donde tendré que ir de la mano con estas actualizaciones para que pueda sacar mi proyecto final. Y también este modelo, digamos que en algunos se llama modelo vista controlador, pues puede ser una forma más organizada de programar, y cuando usted llegue a una empresa, pues también más fácil de que usted pueda, digamos, vincularse a un proyecto, un desarrollo que ya está en marcha. Entonces, llegar a algo que no conozco, pues que sea un poco más fácil si se está trabajando sobre algún modelo, porque este tipo de desarrollo, pues si se utiliza en varias empresas, cuando usted entre, no se va a sentir perdido, sino que se va a poder acoplar mucho más fácil al desarrollo. ¿Listo? Bueno, debe crear un proyecto utilizando herramientas de versionamiento, ya sabemos lo de GitHub, o puede utilizarlo en alguno otro de su preferencia. El código debe cumplir con los estándares de codificación como nombramiento de variables, métodos, clases y paquetes. ¿Listo? Hay un estándar para nombrarlos, para que yo pueda reconocer solo con el nombre si estoy viendo una variable, un método, una clase o un paquete. Deben ser funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. ¿Listo? Los lineamientos para la entrega, los mismos de siempre, los nombres de los archivos y demás. Aquí le dejo cómo de mandarlo usted comprimido, o sea, en un archivo suite o un archivo RAR. Cómo deben ver la evidencia, el plazo que tiene dentro de la semana, pero recuerden que el plazo máximo va hasta el 7 de diciembre. ¿Listo? Como material para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura, el análisis del comportamiento formativo y construcción de aplicaciones con Java, que les había dicho hace un momento, que es la que está en el material de formación. Como tal, pues hay un resumen de lo que es Java. Ya muchos de ustedes lo conocen, no voy a entrar a ahondar en esto, pero sí les dejo algunas especificaciones y conceptos básicos para que puedan leer directamente acá y no tengan que irse hasta el material. ¿Qué puede hacer con Java? Desarrollo de aplicaciones web, móviles, aplicaciones empresariales y sistemas embebidos. ¿Listo? ¿Cuál es el entorno? El entorno de desarrollo que se hace en Java. En este caso vamos a trabajar con el el Integrated Development Environment, ¿listo? Puede trabajarlo en Visual Studio, puede trabajarlo con Eclipse, con NetBeans, con Android Studio, dependiendo del desarrollo que usted necesite. O algunos me dicen es que trabajo en Eclipse, trabajo en NetBeans. Hay ciertas cosas que cambian, hay ciertas preferencias, hay personas que les gusta mucho más NetBeans, otros que les gusta mucho más pues, Eclipse, otros que prefieren trabajar desde Visual Studio, pero no importa, digamos, como tal, Java es un lenguaje unificado, entonces en todos tendré que utilizar la misma lógica. Bueno, los estándares de codificación, en este caso les doy aquí un ejemplo de los estándares, dice nomenclatura, camel case para variables. ¿Cómo decir la variable? Aquí dice la variable, miren lo que va en mayúscula, lo que va en minúscula, nombre de usuario, la segunda va en mayúscula, todas estas, ¿listo? Aquí les dejo, se utiliza comúnmente para nombrar variables, métodos y otros identificadores. ¿Qué es lo que debe averiguar usted? Estándar de codificación Camel Case. ¿Listo? Así es como se está utilizando acá y así es la que se utiliza en su mayoría. ¿Listo? Camel Case es un estándar o una convención como tal, una nomenclatura que se usa para dar nombre a estas palabras como tal, que como les digo son clases, algunas son métodos, son paquetes, son variables, como aparecen acá. Entonces, cada una de ellas usted las debe colocar según el estándar. ¿Listo? Aquí se lo explico también. ¿Qué es hacer Java con JDBC? Es hacer una conexión con la base de datos. ¿Listo? Cuando se habla de JDBC, Java Database Connectivity, se hace referencia dice, a un driver que encapsula un conjunto de clases e interfaces escritas en Java, creadas para establecer conexiones, enviar sentencias SQL y procesar los datos resultantes sobre bases de datos relacionales. Como tal, y como lo vimos nosotros, o como lo estamos viendo en esas que construimos con Workbench y demás, las modelos de entidad-relación, para que usted pueda traerla y hacer aquí esa conexión con la base de datos. ¿Listo? El aplicativo en Java y el JDC, el sistema gestor de bases de datos. En este caso hay unos que trabajan con MariaDB o que trabajan con otro tipo de gestores.
no hay ningún problema, cada uno puede trabajar con el que sea de su preferencia. Recuerden que hay unos pues que son más utilizados que otros. Listo, tenga presente, dice aquí, cada asistente gestor de bases de datos se provee su propio JDBC. Entonces, téngalo en cuenta que aquí nosotros hablamos con los estándares o con los más utilizados, pero si usted está utilizando uno diferente, tiene que revisar cuál es el JDBC para hacer la conexión de manera correcta con la aplicación. ¿Listo? Bueno, ingresar el material para realizar la descarga, al material para realizar la descarga. Este es el material que usted va a consultar allá, donde está toda la descarga y lo que necesita para poder hacer esta actividad. Conexión a la base de datos con Java. Entonces le dice aquí qué hacer: descargar, importar, localizar, crear un objeto, crear el objeto del streaming, ejecutar la sentencia SQL, procesar los resultados. Como tal, cada uno de los pasos están acá y están es allá paso a paso y gráficamente explicados para que usted llegue a hacer esta conexión de la base de datos. ¿Listo? No olvide mirar también los videos que les decía y que quise colocarles para que no se lo olvide, que pueda revisarlos, que también son de muchísima ayuda y pues ahí les explican exactamente lo que tienen que hacer, solo que lo hacen ya desde su equipo. ¿Qué deben instalar? El SDK Java, el NetBeans, el SAM, el MySQL Workbench. Este ya lo tenían instalado. El SAM también creo que lo tenía instalado antes, pero no sé si es para qué es el servidor de aplicación que deben tener en su computador para que él pueda correr como tal la base de datos y demás. El conector de MySQL que se puede buscar como tal en Google. Aquí está la dirección. Usted puede sacarlo de otras partes, pues igual que también lo proveen los servicios, o en este caso desde el mismo MySQL lo pueden encontrar. ¿Listo? ¿Cuál es el plan de trabajo sugerido? Entonces, aquí se realizará un ejemplo práctico realizando un CRUD. Recuerden que el CRUD es un inventar, ¿listo? Donde yo puedo consultar, leer, eliminar o actualizar. Eso es lo que significa CRUD, ¿listo? Puedo, puedo hacer diferentes cosas en esta base de datos. Entonces, lo que va a hacer aquí es trabajar sobre la suya. Si no lo tiene, entonces saque una base de datos que sea muy sencilla, que sea simulada para que me pueda mostrar, por ejemplo, mediante un inventario, cómo debería quedar. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Por partes. Parte uno, crear la base de datos en MySQL, paquetes, modelo, vista controlada. Esto es lo que significa MVC. Interfaz gráfica de Java. Conexión a la base de datos, modelo del producto, listar el producto, agregar el producto, actualizar un producto y borrar un producto. Quiere decir que voy a colocar a revisar o a hacer una prueba de que todo pues funcione. Entonces voy a crear mi base de datos, voy a hacer la conexión. Si quedó bien base de datos, pues simplemente al listar puedo mirar si está el producto, puedo agregarlo, actualizarlo, borrarlo, bueno, hacer lo que quiera con ellos. Y nuevamente al listar, pues debería mostrarlo porque sí está bien la conexión a la base de datos. ¿Listo? Hay unos videos, son 8 videos de apoyos donde les estos paquetes de bases donde puede seguirlos. Si no lo hace, si no lo crea con su propio proyecto, aquí lo hace paso a paso creando ese CRUD. Si no sabe cómo hacerlo, siga estos videos y él le dice paso a paso cómo crearlo, cómo colocar el nombre, la ventanita, todo. ¿Listo? Estos son videos de apoyo como tal, pero pues con el material que usted estudiantes debería estar en la capacidad de hacerlo. ¿Listo? Esto es un ítem, una ayuda extra. Como tal, miren que aquí está la creación paso a paso de lo que deben ir creando. ¿Listo? Bueno, de esta primera actividad, ¿les queda alguna duda de esta primera evaluación? Qué pena, ¿qué es lo que hay que entregar entonces en sí? Un segundo. Aquí te. Debes entregarme el CRUD de la base de datos. Está aquí, perdón. ¿Listo? Se realizará un ejemplo práctico realizando un CRUD de inventarios, JavaScript, escritorio, modelo vista controlador y MySQL. Es decir, que me van a entregar eh, como tal el modelo propio de su base de datos para cada uno del proyecto de lo que ustedes están haciendo, o si no, me lo muestran con un proyecto simulado. ¿Qué vas a hacer? Pues a crear esta base de datos
con los paquetes del modelo vista controlador y que esté la base de datos conectada, que tenga el JDBC, es decir, que tenga una conexión a la base de datos tu código. Pero entonces eso sería que te pasamos un zip o eso es un Sí, archivo, o no me puedes sea, pasar el zip pantallazos entonces. simplemente. El, o sea, es que me puedes pasar los pantallazos, pero igual yo necesito ver que tú hiciste como la conexión de la base de datos. Entonces, me puedes pasar eso o me puedes pasar como si quieres el código en un TXT para que yo lo pueda revisar. Lo que pasa es que muchas veces esto yo se los pido que lo compriman porque algunas veces digamos que los antivirus y demás pueden pensar, como son sentencias SQL, que es algún tipo de virus. ¿Listo? Pero está bien para mí. Si también me comparte los pantallazos, si son los propios de tu proyecto, si es algo general, es decir, fuera una base de datos como esta, que es general, pues no, porque pues esto yo puedo tomar el pantallazo de cualquier lado. ¿Listo? No ser tuyo. Pero si me estás mostrando el proyecto que estás trabajando actualmente y es el tuyo, pues me puedes mostrar los pantallazos y demás, que con eso es suficiente para mí. Como te digo, si vas a hacer uno simulado para generar solo para la actividad, para que se pueda cumplir, entonces sí me debes mandar el código y demás para que yo pueda ver de que sí hiciste toda la conexión. Y el ¿Listo? código dijiste que en TXT. Pues me puedes mandar un archivo si quieres en TXT, que yo aquí lo puedo pasar, yo lo copio y lo pego, yo lo puedo implementar aquí o compilar acá en Visual Studio en el código. Ah, ok, ok. Listo. Como te quede más fácil enviar, ¿listo? El archivo, de caso que yo pueda accesar, Ah, ok. ¿vale? Vamos a ver esta otra partecita. Bueno, ¿cómo vamos aquí a codificar los módulos de software y a probarlos? Dáleme un segundito, por favor. No estoy escuchando nada. ¿Se te fue la voz o estás en pausa, instructor? Ya, está aquí pausada, que les voy a pedir unos segunditos, por aquí ando. Ah, vale, gracias. Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar entonces en esta partecita? Dice, para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad. Es decir, todo el trabajo que estaban o que ya habían traído antes, referente en este caso, los diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias del usuario, diseños de prototipos, informe técnico del plan de trabajo para la construcción de software, lo que hayan hecho como prototipado en este caso. Todo eso nos sirve aquí como insumo para trabajar. ¿Listo? ¿Qué es esto? Pues tener muy en cuenta que al momento de hacer la aplicación, pues yo tenía como tal esos diagramas de casos de uso para entender cuándo debía generar algún requisito, digamos, o un requisito si era funcional o no funcional, que es el que yo les digo que en futuro se convierte en un botón dentro de mi aplicación, que es un apartado que sirve como decir, digamos, dentro de una página web, el apartado de contáctenos, el apartado de nuestros productos, apartado de quiénes somos, ¿cierto? Como requisitos funcionales de pronto que deba tener la aplicación. Un registro, una consulta. Es que la aplicación, la persona se va a crear por primera vez, de crear una cuenta, debe generar un registro y ya después va a quedar en nuestra base de datos para seguir guardando datos de él. Perfecto. Entonces mi aplicación tenía unos ciertos requerimientos y en este caso un requerimiento es que tuviera una base de datos que me pudiera almacenar los datos de un usuario con estos atributos o estas características que me pedía el cliente. ¿Listo? Es para tener en cuenta pues, de qué es lo que, con lo que venimos trabajando. Crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. El código debe tener formularios en HTML con servlets. Ya les explico ahorita que es esta partecita. Utilizar los métodos get y post. Y utilizar métodos de JSP. Cada uno de ellos yo los amplío y los muestro acá en el paso a paso para que usted se dé cuenta. Esto corresponde también al mismo material de la construcción de aplicaciones con Java, allá en el material formativo correspondiente a la guía número 7. ¿Listo? Entonces, para que lo busquen acá, esta partita que dice construcción de aplicaciones, es la que tienen
em, la que tienen que estudiar para que puedan resolver esta actividad directamente. Aquí dice qué es lo que se va a realizar. Se va a realizar un ejemplo práctico realizando un CRUD inventario web con servlets. Ojo que venimos de la actividad pasada donde ya teníamos este CRUD, este inventario hecho. ¿Listo? La base de datos en MySQL Workbench. Ya sabemos que la hemos creado acá. Usted puede crear solo el diseño y generar con el Workbench después el script. Recuerden que hicimos esa actividad por allá en la guía número 6, que era generar un script. O también hacer con MySQL Workbench la ingeniería inversa, que es que coloco allí todo el código de MySQL, lo pego y él me genera un gráfico tipo diagrama entidad-relación. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a instalar acá? Instalar el Tomcat. Vamos a realizar la configuración de las variables de entorno. También les tengo un paso a paso de cómo hacerlo para Windows. Ojalá no algún cambio un poquitico entre versiones de Windows. Si lo necesita para Linux y demás, pues podemos consultar dos documentos diferentes, pero los que pegué acá fueron directamente los que utilizan en Windows. Crear un nuevo proyecto Java Web, pues simplemente allá es que le vamos a decir en nuestro nuevo proyecto, archivo, crear nuevo, les estoy dando es como el paso a paso. Le voy a crear los paquetes modelo vista controlador. Estos paquetes se crean automáticamente. ¿Listo? El modelo vista controlador es un modelo para que usted, es un modelo de desarrollo que usted puede utilizar en la empresa para desarrollar aplicaciones, pero como les digo, ya viene con un estándar. Esos paquetes se crean automáticamente acá para que usted los pueda utilizar. Entonces, es algo más, digamos que más facilito de usar para que usted cuando entre a una empresa se pueda acoplar más fácil. Por acá entonces agregar la librería de MySQL. En este caso, MySQL Connector Java o JAR, crear la vista del archivo JSP, es decir, el punto index JSP, crear el servlet en el paquete del modelo con el nombre agregar producto y crear un Java, el controlador de la conexión de la base de datos. Ojo que este servlet ya nos está dando aquí una pista de que eso es de automatizar algo. Quiere decir que yo puedo agregar o hacer cosas creando servlets para automatizar mi aplicación. Aquí vamos a ver cómo se hace eso paso a paso para que usted lo aplique en su propio proyecto. Como tal, el servlet que es una clase de Java que se utiliza para extender las capacidades de un servidor web. En este caso, proporciona una forma de responder las solicitudes de los clientes, generalmente en los navegadores web, de manera dinámica. Estos se ejecutan en el servidor y pueden realizar diversas tareas como procesar datos, interactuar con bases de datos y generar contenido web dinámico. Forma parte de la tecnología Java Servlet, que es una especificación estándar de Java para desarrollar aplicaciones web. Por eso es necesario que usted lo conozca y para que usted entienda el por qué puedo ejecutar esas cosas desde Java y cómo puedo interactuar de manera dinámica con esas bases de datos, pues para eso están estos famosos applets. ¿Listo? Aquí, el servlet es como un pequeño programa que se ejecuta en un servidor web. ¿Listo? En resumen, como tal, el servlet es como el trabajador que trabaja detrás de escena en el servidor para asegurarse de que obtenga la información que estás buscando cuando navegas por la web. Quiere decir que no lo veo casi como prototipo, como interfaz, pero sé que el servlet por detrás está funcionando y es el que hace que yo cuando hago una consulta, por ejemplo, de un producto, pues pueda verlo. ¿Listo? Es el que me va a traer el producto. Bueno, este Java Server Page como tal, es JSP, es la tecnología que se utiliza en desarrollo web para Java exclusivamente. ¿Listo? Esto lo como tal dice que simplifica la creación de contenido web dinámico al permitir inclusión de fragmentos de código Java directamente en las páginas de HTML. Lo que hace es que ya no tengo que colocarlos, como les digo, desde el propio código, sino que yo puedo utilizar algunas de estos JSPs que requieren colocarse en las páginas dependiendo del desarrollo que ustedes estén haciendo. Recuerden que todo ahora pues está orientado a la nube y algunas de las aplicaciones que ya existían antes ahora requieren utilizarse desde la nube o por lo menos que usted la utilice de manera local, pero que él, por ejemplo, esté haciendo una consulta a una base de datos externa. Entonces, de manera local yo puedo tener la aplicación muy bonita y todo, pero cuando le diga consultar, puede que ella tenga que utilizar alguna consulta que tenga que ir a la web para traerme el dato y reproducirlo aquí en la ventanita y mostrármelo de manera correcta, dependiendo, como les digo, cada uno para su desarrollo. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere decir aquí como tal la página web dinámica? ¿Qué es lo que voy a utilizar o qué son los que voy a utilizar? ¿Listo? La mezcla HTML y Java para que pueda crear esos archivos JSP para escribir el código en las mismas páginas. Facilita la separación de la lógica y la presentación. Ojo,
Dice, a que puedes incluir código Java en las páginas JavaScript para seguir buenas prácticas y separar la lógica del servidor. Estos son buenas prácticas al momento de usted desarrollar y de trabajar. Yo trabajo también en la parte de seguridad y cuando encuentro que algunas de estas líneas de código están por fuera o no están separadas o están expuestas para que simplemente una persona con decirle clic derecho, ver código fuente pueda ver todo, pues algunas de estas pueden llevar datos inseguros, pueden llevar datos, por ejemplo, el nombre de usuario y la contraseña. Entonces se pueden ir pegados y yo lo que puedo hacer es capturar en algún momento estos datos. Por buenas prácticas, lo que se hace es siempre manejar como una forma de empaquetamiento, aunque lo haga utilizando estos códigos, pero para que se vaya de manera segura. ¿Listo? Igual con Java puedo hacerlo porque él ya pues permite implementar toda esta parte de seguridad, pero entonces haciendo el empaquetado. ¿Listo? ¿Cómo se facilita el desarrollo? Pues simplifica el desarrollo web, permitir que los desarrolladores utilicen conocimientos de Java para generar dinámicamente contenido web. Además, proporciona ciertas etiquetas como JSP Include, JSP Forward, que facilitan la utilización del código y la navegación entre diferentes páginas. Lo que hago es que puedo volver a utilizar pequeñas porciones de código que ya he utilizado en la página para no tener que reescribirlo o reutilizarlo para que simplemente no tenga que volver a escribirlo cada que, digamos, haga una consulta, sino que simplemente él vaya y haga una actualización, ¿listo? Reutilice código de que ya está escrito. Eso nos ayuda pues a ahorrar líneas de código, a ahorrar espacio, memoria y demás. Bueno, buenas prácticas de desarrollo que se irán adquiriendo también cuando usted vaya haciendo todos estos desarrollos y aplicaciones, porque pues es algo que se comprende también es al momento de llevarlo a la realidad, ¿listo? Cuando se vuelve funcional. Bueno, de esa partecita que yo les decía que tenía que tener lo de las solicitudes, que son las más comunes, el get y el post, eso es lo que usted hace. El get, por ejemplo, cuando yo estoy pidiendo, enviando información, nombre de usuario y contraseña, y cuando el post, la información que me llega, los datos que me llegan, eh, toda esta información, todos estos datos son como tal los que más se usan. Hay otros que son el update, el put. Bueno, otros, pero los más utilizados y los que vamos a ver acá para que usted los aplique son el get y el post. Dice, eh, hay diferentes formas de que se puedan enviar estas solicitudes y las maneras más comunes son get y post. El get se utiliza cuando simplemente quieres pedir algo al servidor. Por ejemplo, al hacer clic en un enlace o al escribir una URL en la barra de direcciones del navegador, no suele enviar datos ocultos y es visible en la barra de direcciones del navegador. Quiere decir que yo simplemente con hacer clic o compararme con que el mouse se pare en un botoncito, ustedes ven en otro lado donde él me va a llevar al vínculo. El botón puede decir aceptar o dice seguir al enlace, ¿cierto? Lo que quiera decir el botón, pero él tiene una URL que es la que va a ir a cargar algo. Como tal, el get hace una petición a esa URL, es lo que hace, ¿listo? El post se utiliza cuando necesitas enviar información al servidor, como cuando completas un formulario, los datos que se envían de manera más segura porque no se muestran en la barra de direcciones. Ojo, entonces ya no voy a escribirlo allá donde dice URL, pues no voy a escribir el nombre de mi usuario, ¿cierto? Ni voy a escribir la contraseña ahí. Puedo utilizar un pequeño formulario donde no se vean los datos, donde los pueda disfrazar, donde los pueda ocultar y que no se vean de manera fácil. En este caso, ¿qué haría? Pues, por ejemplo, mandar un nombre de usuario y contraseña, como les decía ahora. Entonces, utilizo por método POST en el formulario y se irían de manera oculta. Bueno, en el mundo de los servlets, perdón, doGET y doPost son dos formas de manejar estas solicitudes. doGET utiliza para manejar solicitudes GET, que es pedir algo al servidor, y las que son para doPost son como para darle información al servidor de una manera más privada. ¿Listo? Pero entonces lo único que está diciendo acá es que se va a utilizar con ese do o ese do como tal. ¿Listo? Es el mismo. eh, es la misma forma del get y el post, ¿listo? ¿Qué software es el que se requiere acá hoy que le sugerimos a usted? Pues que usted tenga NetBeans, también hay algunos de ustedes que utilizan Eclipse, ya depende por cada uno de ustedes cómo quiera usarlo. El Apache Tomcat, sí es necesario para que usted lo instale en este caso, no vaya a tener problemas. Y el MySQL Workbench, para que usted pueda generar esa base de datos o el script. Recuerden, pueden hacer, si ya tienen el código SQL, ingeniería inversa y crear el diagrama,
o con el diagrama crear la base de datos, ¿listo? Bueno, ¿cómo configuran las variables de entorno para que lo puedan hacer allá? Aquí les traigo el paso a paso donde lo pueden hacer en Windows, perdón. Es en el botón de búsqueda, configuración del sistema. Buscan estos botoncitos, miran donde estén las variables de entorno. Aquí les muestro el paso a paso. Por aquí la ventanita que les aparece. Y bueno, aquí donde ustedes las pueden llegar a incluir, ¿listo? Hay variables que ya trae el sistema preconfiguradas, hay variables de entorno que ustedes configuran. Igual, pues como tal, aquí como les digo, está el paso a paso. Si necesitan o se requieren una para Linux o para Mac, me dicen y les construyo un material solo para ese, digamos que solo lo construyen en Windows, que es como el que más utilizo. Variables del sistema, nombre de la variable como tal aquí, te le voy a poner capital. El valor de la variable C Programs Files, Apache Software y Foundation Tomcat 9.0. Ojo que después de que ustedes tienen instalado lo del Tomcat y demás, es que van a colocar estas variables de entorno para que las puedan encontrar. ¿Listo? Bueno, variables del sistema. Y se agregará a patch la ruta de la carpeta bins del Apache Tomcat. Se hace clic en editar. Mira, aquí donde está, entonces yo le digo esa partecita cuando usted ya está al lado del Tomcat, donde él le dice, él por allá le genera un código y le dice, esto tendrá que copiarlo o configurarlo en otro lado. Es aquí. Entonces usted hace una copiecita de eso y después viene acá, le dice editar para que pueda sobreescribirla. ¿Listo? Ella ya está allí. Lo único que tiene que hacer es pararse encima, hacerle editar y colocar la ruta de la carpeta en donde usted colocó el Tomcat. Bueno, se da clic en nuevo y se pega la ruta de la carpeta bin. Aquí está el ejemplito cómo debe quedar. Y después ya quedaría simplemente con que usted le diga aceptar, ya quedaría listo. De igual manera, si usted necesita un video para instalar ese Apache Tomcat, aquí le dejé un video del paso a paso de cómo lo hace. ¿Listos? Más que todo decirle aceptar, aceptar. Lo único que se tiene que cuidar de pronto en lo que les digo, la configuración de la variable de entorno, pero pues esto no tiene mayor configuración. De igual manera, aquí les dejo el paso a paso en el video. La práctica, dice, se trabajará con la base de datos de la sesión anterior, la que les mostré en la sesión anterior. ¿Listo? Crearemos el proyecto, la conexión a la base de datos y el servlet y el JSP para agregar un producto a la base de datos. ¿Qué es lo que tienen que agregar? Porque aquí ya está creado todo. ¿Qué es lo que van a generar? Un servlet y el JSP. Ahora que me pregunta Natalia exactamente qué es. Necesito que genere un servlet y un JSP para saber de que usted está haciendo bien la conexión a esa base de datos que hizo, que ya tiene hecha. ¿Listo? Entonces no se preocupe aquí que tiene que volver a construir todo, sino simplemente configure ese Apache Tomcat para que aquí le funcione esto, poder hacer una consulta. Entonces que usted pueda decirle a un botón o a una página la dirección www tal cosa, el get vaya y le funcione. O que usted diga, no, quiero entrar a mi sesión de usuario o quiero mandar este nombre, este código, lo que sea, por un post que muestre el post, la salida y muestre que esté funcionando. Para eso tendrá que estar funcionando como tal, pues este servlet. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo acá? La arquitectura de cómo se vería ese modelo vista controlador. Esto es lo que se llama aquí, vea, controlador, vista y modelo. Como tal, miren que el modelo es la base de datos que tengo aquí al lado derecho. El controlador es el servlet como tal, es lo que usted está haciendo. La vista es el JSP, o sea, mi página. Y el cliente es el que está del otro lado. ¿Qué es lo que hace la persona? Pues hacer en la página, es decir, en ese amarillito, hacer una consulta. ¿Listo? Perdón, hacer el request, que es la consulta o la petición como tal. La petición se hace en donde al controlador como tal, al servlet, y el servlet lo que hace es ir al modelo, buscarlo, traerlo y después pasar aquí a la vista y mostrarlo. Al mostrarlo, usted tiene el response, que es lo que el cliente va a ver. ¿Listo? Esto es lo que está haciendo el controlador. Tenga en cuenta que el paso número 2 y el paso número 3, ¿listo? Primero se hace el 2, hago la petición, traigo el dato y luego si hago el paso número 3, ¿listo? Que sale del controlador. Esta es la arquitectura en la que usted debe pensar cómo lo hace, ¿listo? Cliente, petición, el controlador se encarga de ir y tomarla de allá a la base de datos, hacerla, traer el dato que se pide para que yo lo pueda colocar en una vista, es decir, en mi página, y el cliente pueda verlo. Es algo facilito como ese
ese proceso, digamos, que es el que le estoy pidiendo a usted que desarrolle. ¿Listo? Entonces, usted va a hacer este pequeño servlet y este pequeño JCP para que yo pueda ver que usted puede consultar algo de su base de datos. ¿Listo? ¿Alguna dudita hasta acá? Esto es más que todo mostrar de que lo que usted hizo antes funciona. ¿Listo? De que usted va a llamar un dato y que sí se los llame. De que haga una consulta y sí se haga la consulta. O sea que más que todo lo que probamos acá es que haya hecho una buena conexión. Es decir, de que siga el video de la instalación del Apache Tomcat que les coloqué allí. ¿Listo? No sé si tengan alguna dudita. Por mi lado, no, señor. Perfecto. No se olviden igual de esa partecita exacta de los materiales para aplicaciones en Java, que es la que está en el material, consultar eso. Ahí igual también se explica de manera detallada. Creo que está también unos videos a esta instalación de Tomcat y de Apache y demás. Si algún problema les genera, me cuentan para generar un paso a paso. ¿Listo? Es que, no sé, de pronto en la configuración, en la variable de entorno o al momento de instalar, algunas veces el Apache pone problemas por algo. Me cuentan, de pronto conozco el error, es porque ustedes tienen instaladas o tienen instalados otro servidor en el computador, entonces al instalar otro hace algún tipo de conflicto, bueno, pueden pasar miles de cosas, si tienen algún tipo de problema no duden en contar, ¿vale? Yo les ayudo. Yo tengo una duda. ¿Obligatoriamente tenemos que trabajar con MySQL? ¿Utilizar otra base de datos? Como por ejemplo, Postgres. PostgreSQL, no está bien, está bien. Lo que pasa es que en PostgreSQL, no sé si el código te permita mostrarlo en esa de Workbench, generar el Ah, diagrama de pero entidad relación. yo utilizo, bueno, ya, no, pero yo utilizo es que yo tengo la base de datos ya lista en Postgres y utilizo para visualizar la dbeaver, entonces pues como para no Ah, repetir sí. eso. No, entonces utiliza eso. Te ahorras todo este trabajo. Entonces, y si ya tienes eso, pues ya tienes entonces hecho también, yo creo, la parte del modelo vista controlador, ¿no? La consulta y demás. Listo, perfecto. Está bien. Listo, Natalia. En este caso, como te digo, como estás utilizando en tu propio proyecto, más fácil me puedes enviar la captura de pantalla, porque yo ya conozco que estás trabajando sobre este proyecto. Bueno, señor. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo por este ladito. A Continúo con otra usted. formación, ¿vale? Muchas gracias. Hasta Dale, luego. gracias, chao, Más todo. tardecito les pongo la grabación y el material. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Hasta luego.